Muy bien. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Sí estamos? Pero también asimismo sabemos que la duda viene por el oír. ¿Sí? También viene por lo que vemos. Porque a veces hay cosas que lo que nuestros ojos ven, dices, esto es imposible. Y entra la duda por lo que ya viste. Pero asimismo entra la duda por lo que tú escuchas. Y hablábamos el día miércoles de que Dios a cada uno le ha asignado un llamado, una tarea y un propósito. Para el cristiano o para todo ser humano es muy difícil encontrar ese propósito y ese objetivo de su vida. Hay uno que yo creo que todos lo entendemos, y es el ciclo de vida que llevamos los seres humanos. Naces, creces, te casas, te reproduces y te mueres. Y dejas un legado, dejas una descendencia, no lo sé. Pero comúnmente ese es el ciclo de vida que llevamos, ese es el propósito de todo ser humano. Durante ese propósito estudias, trabajas y mueres. Y a fin de cuentas, ese propósito todos lo hacen, a excepción de los que no les gusta trabajar ni les gusta estudiar, pero lo hacen, ¿sí? Y mueren, ¿y qué crees que pasó? Nada, todos se quedan en el olvido. Dice Eclesiastés que pues todo es vanidad. Sí, ahorita yo estoy, mañana no estoy, mañana nadie se va a acordar de mí. Quizás van a pasar, si yo muero ahorita y pasan 5 años, es más, no me voy tan lejos, pasa un año y quizás nadie se va a acordar que yo tocaba la batería o que tocaba el bajo. Nadie se va a acordar que un día les prediqué, quizá. Puede ser, pero que quizá para otros voy a impactar en sus vidas y van a decir, yo quiero ser como Moy. Quizá hay alguno, no sé, pero está así como que Bueno, el punto es de que hay un propósito, hay un objetivo, ¿sí? Y al menos todos generalmente cumplimos uno, que es nacer y que es morir. Eso es un propósito absoluto, es decir, no lo vas a cambiar nunca. Al menos que Cristo venga y antes de que mueras te vayas con Él. Ahí sí, ya le hiciste, el inmortal te van a decir. Pero más allá de estos propósitos o de estas actividades cotidianas que hacemos día a día, el Señor quiere llevarnos a cosas mayores. Di conmigo, cosas mayores. Dilo fuerte, cosas mayores. Ok, fuerte. Muy bien. Entonces, cosas mayores, ¿qué entienden por cosas mayores? Pues es mayores que las menores, ¿no? Que cosas mayores son las que Él hizo. Y dice su palabra que las predestinó y que las preparó para ¿quiénes? Lo leímos el otro día en Corintios. ¿Qué decía? ¿Para quiénes? Sí, dice para que a los que le aman, porque otros decían que para los que oran, para los que ofrendan, para los que aman. Entonces, yo quiero llevarte a ese propósito por medio de la palabra de Dios. El miércoles te decía que estábamos hablando de que Dios nos había dado ese llamado, ese propósito, y que asimismo había mucha oposición en ello. Me ha gustado ahorita estar hablando acerca de la oposición que hay. ¿Por qué? Porque cuando somos conscientes de lo que se levanta en contra de cada uno de ustedes, lo más seguro es que para la próxima se preparen y se capaciten para que esas oposiciones no tengan efecto en lo que ustedes están haciendo. Es más, prendes una camioneta y al prenderla tienes el freno de mano. Comúnmente todos ponen el freno de mano en la camioneta cuando la estacionan. La prendes y comienzas a acelerar y de repente se oye, o de repente es como que sientes que tienes que acelerar mucho y hay una cierta oposición. Esa oposición se llama freno de mano. Lo quitas y la mala camioneta de repente ya comienza a trabajar normal. ¿De quién depende quitar el freno de mano? ¿De la misma camioneta o del que la está operando? Del que la está operando. Entonces, ¿cuál es el propósito del que opera? Llegar a un destino por medio de esa camioneta. ¿Sí estamos? Entonces, el destino que Dios prepara para cada uno, vamos a alcanzarlo dependiendo de nosotros mismos también. Si estamos o no estamos dentro de la voluntad de Dios. ¿Vamos? Entonces les decía que la fe viene por oír, pero también viene la duda. Y el ejemplo que yo les daba en Primera de Reyes 19, cuando viene un mensajero de Jezabel a decirle a Elías, ¿sabes qué? Pues Jezabel dice que te va a matar, que te va a destruir. ¿Por qué? Por lo que acababa de hacer Elías. ¿Y qué hizo Elías? Comenzó a tener temor de lo que había escuchado. Unos dicen que Elías, que Dios movió en Elías ese sentimiento, que Dios fue el que lo movió a que sintiera el temor por su vida. Yo no creo que fue así.
Yo creo que en algún momento Elías de repente creyó más a lo que estaba escuchando que a lo que Dios había dicho que iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios le había dado a Elías una palabra antes de que escuchara esas palabras. Le dijo: mira, a Jezabel la van a matar de tal manera que los perros van a venir a comérsela, y no se va a poder ni siquiera identificar su rostro, su cuerpo, porque los perros se la van a tragar. Y Elías ya sabía que Jezabel iba a morir de esa manera. Sin embargo, posiblemente en ese lapso en lo que moría Jezabel, Elías podía morir de todos modos. O sea, el de que se iba a morir Jezabel, se iba a morir. Pero para Elías el miedo era de que ¿qué tal si yo no veo cuando se muera? ¿O qué tal si me toca morir a mí antes que ella? No sé. Había una serie de dudas, de incertidumbre por lo que él estaba escuchando. Entonces, cuando Elías comienza a entender lo que Dios estaba queriendo hacer, él se levanta y sigue operando en lo que Dios le había llamado. Y les había mencionado un personaje llamado Jehú, que se encargó de destruir toda la descendencia real de Jezabel y de Acab. ¿Por qué? Porque esta descendencia, o porque este reinado, este legado era demasiado, la palabra, era un legado inmundo ante Dios. Era un legado que hacía lo incorrecto delante de Dios. Y si te vas por favor a Primera de Reyes, capítulo 21. Capítulo 16, por favor. Primera de Reyes, capítulo 16. En el versículo 30, ¿ya están todos ahí? Ok, vamos a leerlo. Dice así: Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. ¿Cuántos años? 22 años. Y Acab, hijo de Omri, ¿hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Dice: más que todos los que reinaron antes que él. Seguimos leyendo. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar ¿qué? La ira de Jehová, Dios de Israel. Te había mencionado que este rey fue uno de los más poderosos en los tiempos de los reyes, pero que este hombre dice que provocó la ira de Dios. Dice la Biblia que se casó ¿con quién? Con Jezabel. Jezabel era adoradora de los Baales. ¿Estamos? Hasta aquí vamos bien con los datos. Ok, y hacía esto. ¿Por qué? Porque desobedecía la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las amalecitas? Que Dios les decía: no se casen con las mujeres ni con los hijos de los pueblos extranjeros y enemigos, porque el día que ustedes se casen con ellas o con ellos, ¿qué iba a pasar? Se iban a apartar de Dios. Dice: se iban a apartar de Dios. Ellos los iban a hacer que adoraran a sus propios dioses y se iban a olvidar de Jehová. Eso dice su palabra. Entonces les decía que acá representa que la debilidad, la apostasía, representa el materialismo, representa la avaricia, representa la pasividad. Y hoy en día este espíritu de Acab, o esta esencia, o estas características, las vemos comúnmente en la iglesia, que muy fácil, escuchen bien, muy fácil se venden a las cosas del mundo. ¿Qué son las cosas del mundo? Para los que quizás no entienden este lenguaje, las cosas del mundo tienen que ver con todo lo que es placentero. Y cuando digo placentero me refiero a lo que Dios no permite. Dios no prueba el adulterio, Dios no prueba la fornicación, la pornografía, la mentira, la lascivia, el engaño, el hurto. Dios no permite todo eso. Y sin embargo, este rey no le importaba que primeramente, siendo rey de Israel, un pueblo escogido por Dios, un pueblo santo por Dios, se fuera y adorara los dioses que no tenía que adorar, los dioses que Dios aborrecía. Y por eso dice la Biblia que Dios encendió en su ira contra Acab y contra toda su descendencia, contra todo su reinado. ¿Por qué? Porque hacía lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y por qué hacía lo malo? Porque era un hombre pasivo. Por eso Jezabel gobernaba.
Era un hombre que no tenía autoridad. Era un hombre apóstata. ¿Qué es apóstata? Que en un momento defendías la fe y que después te vendes a cambio de esa fe que tú tenías. ¿Ocupan algo, muchachos? Pongan atención, por favor. ¿Sale? Entonces, cuando esto hace acá, Dios comienza a preparar hombres que se encargaran de destruir ese reinado, y fue Jehú precisamente. Entonces, durante este proceso, en este llamado que Dios le hizo a Jehú, tenía que derribar todo ese tipo de cosas, y son las cosas que hoy Dios nos está llamando a dejar: la pasividad, la debilidad, el materialismo, la avaricia. ¿Por qué? Porque es muy fácil renunciar a las cosas de Dios por cualquier cosa. Es muy sencillo. Yo por eso daba ahorita el comentario de que ver a las iglesias de esa manera da tristeza, porque realmente no dan reverencia a Dios, porque realmente no honran a Dios. Y el ambiente es hostil, el ambiente es incómodo, el ambiente es un desorden. Y yo les había dicho que donde no hay paz, el Señor no se puede revelar. Entonces, donde hay tanto movimiento, donde toda la gente está alterada, está incómoda, está insatisfecha, Dios no puede llegar a mostrar su palabra. Y la gente llega y se va como viene. ¿Por qué? Porque la palabra no pudo entrar. La gente nada más está junto al camino. Y la gente que está junto al camino nunca puede recibir la palabra de Dios, porque no está en el camino. Y es por eso que seguimos viviendo como seguimos viviendo. Es por eso que seguimos actuando como seguimos actuando. Y es por eso que no hay una transformación en nuestra vida. Entonces, en Romanos 8:28, por favor, rápidamente, Romanos 8:28. Cuando ya estén en Romanos, puedan poner a un separador ahí, y también quiero que se vayan a Gálatas capítulo 1. Vamos a usar estos dos pasajes como referencia. Les mencioné Romanos 8, por favor, y Gálatas capítulo 1. Cuando ya estén en Gálatas, por favor, díganme amén, o ya estoy aquí. Y vamos a leer el versículo 6. ¿Sale? Vamos a leerlo así. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿De que quién? Del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Escuchen bien las palabras de Pablo. Dice que estaba maravillado. ¿Por qué? Porque dice: tan pronto os hayáis alejado. Mira, escucha bien esto. Esto es increíble. Aquí hay un subtema que dice: no hay otro evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Sale? Entonces dice: me sorprendo de que se hayan alejado de las buenas nuevas de Jesús. Me sorprende que hayan renunciado tan pronto a lo que Dios les había dado. Y yo lo decía el miércoles sobre los chavos que fueron al campamento, o sobre cualquier persona que recibe algo del Espíritu Santo y de repente la siguiente semana ya no tiene nada. Es como que me maravillo de que tan pronto se te haya acabado la unción y tan pronto se te haya acabado lo que Dios ha hecho en tu vida. Pablo se maravillaba de decir: wow, o sea, hace una semana ustedes estaban queriendo hacer descender el cielo y veían ángeles y había fuego, y ahora resulta que ya se están vendiendo por otra cosa. Acá eres tú. Tan fácil te estás vendiendo los placeres del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás, como serpiente, la serpiente es astuta, lo sabemos, ¿no? Y de hecho en la Biblia Satanás es representado por una serpiente. Y te das cuenta que la serpiente siempre busca la astucia. Y la serpiente no escucha. Si sabías esto, la serpiente no escucha. La serpiente no puede oír. Oye, Moy, pero pues en la India están tocando la flauta, ¿no? Y se ve que está bailando. No, en realidad la serpiente no se está dejando guiar por la música. Se está dejando guiar por lo que está viendo. ¿Y qué está viendo? A flautista haciendo esto. Y está viendo y está haciendo lo que ve. Entonces nosotros muchas veces los estamos dejando llegar por el engaño de Satanás. Y viene la serpiente y nos habla y nos dice: hey, no puedes hacer eso tú.
Tú no puedes alcanzar aquello. Y es bien sencillo. Nomás dices, oye, tienes razón. Y Satanás te dice, ¿qué tal si te ofrezco, pues no sé, el placer del sexo? ¿Qué tal si te ofrezco el placer de la droga? ¿Qué tal si te ofrezco el placer del trabajo? Para que, mira, pues si puedes trabajar 8 horas, pues trabajes 12, trabajes 15 horas. Al cabo es que pobre vas a seguir siendo, pero esclavo del trabajo, 100%. Entonces comenzamos a creer aquello y comenzamos a desenfocarnos. Y decía Pablo a los Gálatas, ¿cómo que tan rápido se les acabó el gozo? ¿Cómo que tan rápido se les acabó la unción? ¿Cómo que tan rápido el enemigo vino y les robó el evangelio? ¿Cómo que tan rápido? Y más adelantito habla ya de los hombres engañadores y de todo eso. Pero si tú te vas de una manera simbólica, Satanás siempre está engañando, siempre está engañando. ¿Y sabes con qué te engaña? Con lo que tú más eres débil, con lo que tú más le batallas, le pedaleas. Es con lo que más el enemigo te empieza a engañar. Y ayer decía la hermana, una de las hermanas que predicaba, y nos lo decía mi esposa y a mí, que uno de los éxitos del matrimonio era el perdón. Dijo, el éxito del matrimonio es el perdón. Pero yo no creo que nada más sea el éxito del matrimonio. Yo creo que es el éxito del cristiano. Porque un cristiano que ha entendido el perdón de Jesucristo en su vida comienza a trabajar y comienza a activarse. Porque como el enemigo te va a engañar acusándote de lo que tú hiciste, entonces no vas a querer hacer nada, porque dices, no, ¿cómo me va a usar a mí que yo era mentiroso, que yo era alcohólico, que yo era drogadicto, que yo era asesino? ¿Cómo va a usar a mí? ¿Cómo Dios puede usar a una gente tan vil? Exactamente es el punto del evangelio, que Dios usa lo peor para exaltarse a sí mismo, para que Dios se glorifique. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? En Romanos 8:28 hay una palabra que tiene que ver con el llamado. Y si tú le pusiste atención a Gálatas, hay un momento donde dice que estaba maravillado de que se habéis alejado del que os llamó. En Romanos 8, en el versículo 28, por favor, tú vas a darte cuenta de algo que tiene que ver precisamente con lo que Dios te está llamando. En Romanos 8, versículo 28 dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. Déjame decirte el significado de la palabra llamado. Llamado es del origen griego, que es la palabra kaleo, y significa convocar e invitar. Convoco e invito. Ese es un llamado. Convocar e invitar no tiene que ver con imponer. ¿Estamos? Convocar e invitar no tiene que ver con imponer. Dios no dice, te impongo que prediques, te impongo. No. Dios te llama a que hagas lo que Él te está diciendo. ¿Para qué? Para que puedas prosperar o hacer prosperar tu camino. Para que yo pueda engrandecer tus graneros, para que yo pueda bendecirte. Pero vuelvo a lo mismo de lo que yo predicaba el día miércoles, hablando de 2 de Pedro, que como no creemos a la palabra profética más segura, nos hemos desviado de nuestro camino. Y les digo una vez más, una cosa es que estés en el camino y otra cosa es que estés junto al camino. La parábola del sembrador hablaba de 4 tierras: pedregales, espinos, junto al camino y buena tierra. ¿Estamos? Ok. Entonces, junto al camino no es a un lado, junto tiene que ver a un costado de. ¿Sí? Entonces, esa semilla que cae ahí, pues no produce nada al fin de cuentas. Y como lo dije hace un momento, la mayoría de nosotros, o muchas veces nosotros, estamos aquí haciendo muchas cosas. Y déjame te digo algo increíble antes de decir esto de que estamos haciendo muchas cosas. Jehú, dice la Biblia en el capítulo 12, si no me equivoco, en 2 de Reyes, que se encargó de destruir toda la descendencia: Acab, Jezabel, Atalía, Ocosías, Joram y varios de los descendientes. A todos los aniquiló, a todos. Pero increíblemente, escucha bien, increíblemente Jehú no destruyó unos altares a los becerros de oro que tenía él. Así. O sea, él se encargó de destruir a los Baales y lo que tú quieras, pero no destruyó otras cosas que Dios le había dicho que él no quería de Jehú. Ah, caray, es incongruente, porque mostró mucho celo por la adoración a Dios, pero no pudo destruir la adoración que él tenía hacia otras cosas. Entonces, aunque hagamos muchas cosas espléndidas, extravagantes, sobrenaturales y extraordinarias, muchas veces eso no quiere decir que estamos dentro de.
Eso nos puede demostrar simplemente que somos simpatizantes, porque ya cuando yo entendí de que los dones son parte de cualquier creyente, digo, ok, entonces ya no me debe sorprender que vea uno que está operando en los dones y de fin de cuentas viva como él quiera y desobedeciendo a Dios. No me debería sorprender eso. Entonces, ¿por qué? Porque la evidencia es el fruto que debemos producir como discípulos. Entonces dice la Biblia que somos llamados, y yo les digo que el llamado es hacer la voluntad, es ser convocado o es ser invitado a qué. Ahora esa es la pregunta, ¿invitado a qué, Moy? Eres invitado a hacer la voluntad de Dios. Eres invitado y eres convocado a cumplir un llamado. Eres invitado y convocado a cumplir un propósito. Y ese propósito Dios ya lo predestinó para cada uno de nosotros. Ya sea que algunos cumplan el propósito nada más de irse al infierno. Quizá para algunos es el llamado nada más. Ay, a ver, Moy, entonces Dios me mandó. No. Dios no te mandó a ningún lado. Tú decidiste. Si yo te digo que Manzanillo está hacia el sur y te quieres ir a Guadalajara, queriendo ir tú a Manzanillo, pues discúlpame, pero yendo a Guadalajara lo único que haces es alejarte 2 horas más, 124 kilómetros de distancia más de tu destino. ¿Quién lo decide? Pues tú lo decides, porque al fin de cuentas yo te estoy diciendo que para irte a Manzanillo tienes que irte hacia el sur. Y Dios nos ha dicho que tenemos que irnos hacia el sur y persistimos en ir al norte. Dios nos dice que nuestro llamado y nuestro propósito está hacia el sur y nosotros seguimos tercos con que el norte, ahora sí como los mexicanos, ¿verdad? Los mexicanos siguen tercos con que el norte está la gloria, que allá está la riqueza, los dólares, los billetes. Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿De dejarte de tu familia? ¿De olvidarte de tu descendencia? ¿De olvidarte de tu gente, de tu familia? ¿Para que te hagas otra mujer allá? No lo digo por nadie, Es que me tocó vivir algo similar. Entonces, somos llamados a qué. ¿Te das cuenta que el llamado no tiene que ver con una imposición? Te lo dije hace un momento. No tiene que ver con que Dios te diga tienes que. El que quiera, dice en su palabra, el que quiera venir en pos de mí, dice niéguese, ¿no? ¿Niegues a qué? A la debilidad, al materialismo, a la avaricia. Sígame, dice, tome su cruz y sígame. Entonces, seguimos leyendo, por favor. En el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Estamos en Romanos 8, versículo 29, ¿sale? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está un propósito del por qué tú estás aquí. ¿Cuál? Ay, ¿no están leyendo o qué? Muy, pues es que aquí no dice el propósito. No, ahí dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para. El para tiene que ver con un propósito, con una función. ¿Para qué? ¿Para qué viniste? Para escuchar. ¿Para qué viniste? Para alabar. Es como, pues ¿para qué vienes? Es punto. Y en ese versículo dice, para que seas hecho a la imagen de Jesucristo. Ahora yo quiero preguntarle, ¿cuántos se parecen a Jesús? Ay, ni tantito. Ni en el cabello, ni en la barba. ¿Cuántos se parecen a Cristo? Hermana, ni se la creyó usted tampoco, ¿eh? Es que, amén. Miren, escuchen bien esto. Dice la Biblia, bueno, más bien dice la gente que nadie somos perfectos, ¿no? ¿Sí han escuchado eso? La riegas y dices, es que no soy perfecto. Y fíjate, esa palabra está mal aplicada, porque la Biblia nos llama perfectos. Ah, caray, así es. Pues qué perfectos tan imperfectos, ¿no? Pero la Biblia nos llama perfectos y nos llama a la perfección. Y nosotros siempre nos justificamos con que no, es que soy imperfecto. Pero realmente la Biblia te llama a que te perfecciones. Y la perfección no tiene que ver con una persona inquebrantable, una persona sin defectos. La perfección tiene que ver con un proceso de alcanzar una madurez que te permite entender la palabra, entender el ministerio, entender el llamado, entender el propósito, porque Dios te está llamando y Dios te está convocando a que vengas a Él. Dice su palabra que Él nos amó primero, pero el hecho de que Él nos ame primero no quiere decir que todos van a obedecer a su llamado. O sea, Dios nos ama a todos por igual. Dios no ama más a Ricardo que
que a Erandi. O sea, Dios no ama más a uno que a otro. Dios nos ama por igual. Pero cada uno recibe de acuerdo a su obediencia y a su amor por Dios. Porque Dios por parejo ya les dio a todos un kilo de azúcar. Ahí les va un kilo de azúcar. Y de repente te tomas un café y dices, es que no me sabe a nada, no me sabe a azúcar. Mi chavo, échale el azúcar que Dios te dio. Pero de repente volteas a ver al hermano que se está tomando y tome café y dices, no, pero pues dame más azúcar porque a veces se está tomando. No, es que él tiene su kilo, lo sigue teniendo. Y cuando se le acaba viene conmigo y le doy otro kilo. Y así es como Dios opera en la gente. La que no hace nada y ve a otro que ya lleva 3 kilos de azúcar usados y dices, no inventes, pues ¿por qué le da 3 a él? Mi chavo, te lo vuelvo a decir, tú puedes hasta echarte 10 kilos de azúcar. ¿Entiendes? El azúcar me refiero a lo que Dios te está dando a cada uno. ¿Y de quién crees que depende? Del que se toma el café. Ahora, que si no te gusta con azúcar, pues ¿qué te puedo decir? Si no te gusta vivir en tu vida con la esencia de Dios, ¿qué te puedo decir? Cuando digo que no te gusta con azúcar, me refiero a que no te gusta lo que Dios te está dando. Cuando te digo que no te gusta con azúcar, me refiero a que desprecies lo que Dios ya te dio. ¿Sabes por qué? Porque precisamente estás actuando en tu propia idolatría de que no me gusta. Y como a muchos no les gusta cómo opera Dios, renuncian a lo que Dios les llamó. Escuchaba un pastor o predicador que decía que él tenía una deuda en el tiempo de Salinas de Gortari y en ese lapso de cambio de gobierno, de transición de gobierno, cuando llega Ernesto Zedillo, y dice que él tenía una deuda de no sé cuántos dólares, pero de repente cuando hay el cambio, yo todavía no nacía, creo. ¿Ya había nacido? ¿Mamá? No, todavía no nacía. Entonces hubo ese cambio y creo que el peso empezó a devaluarse, ¿no? Y esa deuda que él tenía de millones en dólares se triplicó o no sé cuántas veces se duplicó, a tal punto que él se quería matar. Y él quería renunciar a todo, dijo, y siempre le decía a Dios, Dios, ¿por qué operas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué a mí? Si yo predico tu palabra, si yo oro, yo tengo mi familia en tu palabra, en el caminar con Cristo, ¿por qué me está pasando a mí? Y Dios no le decía nada. Hasta que pasó el tiempo y él comenzó a entender que la única manera como esa deuda podía pagarse era rindiéndose a Jesús. Y se rindió a Cristo. No que no se haya rendido, pero dijo, Señor. Y él dijo, nunca había orado en mi vida como en ese tiempo. Y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar. Y en 3 años pudo pagar una cantidad extravagantemente millonaria en dólares. Y tú dices, no manches, pues ¿cómo pasó eso? Exactamente. Esa es la parte que nosotros no entendemos, pero que podemos vivir y experimentar. Pero como el café no le quieres echar azúcar porque no te gusta cómo Dios opera, que porque si es esplenda, que si es azúcar pura, que si es... Y Dios dice, mijo, nomás échale azúcar. Y tú, ay Señor, pero es que tu azúcar, es que la esplenda, que es mucho más. Sí, pues la esplenda es la que te dan allá afuera, en el mundo. Lo fácil, lo light, lo que no impacta, lo que no pasa nada. La cosa es que te pega un diabetes, que bien agarrado y que espiritual. O sea, que realmente digas, oye, esto me está produciendo algo. Pues al menos que te endulce la vida, al menos que te alegre el momento. Así que para los que entienden, miren, Jesús hablaba siempre por parábolas. Es más, toda la Biblia está llena de parábolas. Y las parábolas son para que puedan entender más las cosas. Sí, por eso uso la parábola del azucarero, para que no viene en la Biblia, pero la acabo de inventar. Ok, en Gálatas, por favor, capítulo 1, versículo 15, hablando de azúcar. Primera de Gálatas capítulo 1 versículo 15. Escucha bien lo que dice así. Pero cuando agradó a Dios cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Escúchate esto, Te dije que hablando del azúcar, vas a ver por qué. Primero dice que ¿qué hizo Dios? Lo apartó. Di conmigo, Dios me apartó. Dios te apartó. ¿De dónde? ¿Desde dónde? Desde el vientre de tu madre. Los que iban a hacer un aborto no son un aborto.
Nacieron. Los que no querían sus padres que nacieran, y aquí están. Los que no tienen padre ni madre, aquí están. Los que tienen 5 padres, aquí están. Al fin de cuentas, aquí estás porque Dios te apartó. ¿Y qué pasa? Escucha bien. Dice, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Es decir, nosotros no podíamos ser llamados, pero por la gracia de Jesús, Dios dice, hey, Manuel, yo quiero que tú me sirvas. No te lo impongo, pero yo te invito a que me sirvas. Y Manuel dice, yo decido servirte, Señor, pero mis padres, mis hermanas, a ver. Todo aquel que quiere venir en pos de mí tiene que negarse, pero si quieren venir conmigo, tienen que dejar a su padre, a su madre y dice Manuel, está bien, de acuerdo, yo te sirvo, Señor, no me importa lo que tengan que pagar. Y Manuel sirve al Señor. Pero de repente viene, no sé, David. El Señor quiere que le sirvas. Y David dice, no, Señor, pero mi pie, fíjate cómo estoy. Pues exactamente, eso es lo que quiero. Que me sirvas tú, no tu pie. ¿Sí estamos? Pero él dice, no, es que no quiero, la verdad con muletas no puedo servirte. Ok. Dios le hizo un llamado, lo convocó, lo invitó, pero él no quiso. Pregunto, ¿algo tiene que ver Dios en esto? Vuelvo a preguntar, ¿Dios tiene que ver en esto? No. ¿Quién tiene que ver? Cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, y me llamó por su gracia. ¿A qué? A revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. ¿Y qué no hizo él? No preguntó si era esplenda. No preguntó si era otra marca de stevia. No preguntó eso. Él dijo, Señor, si es azúcar pura, échamela. Escucha bien lo que dice, no le preguntó a quién. No consultó enseguida con carne y sangre. No me importa, Señor. Sí, así va a ser y lo voy a hacer como tú me dices. Así, tal cual como me lo estás especificando. Entonces, Dios nos da una tarea específica, un ministerio, nos da dones, nos da talentos y habilidades, que todo eso engloba un propósito en específico. Y está en 1 Tesalonicenses 4:7, por favor, rápidamente. Ese es un ejemplo de un propósito específico. 1 Tesalonicenses. Hay 2 tipos de voluntades en Dios. ¿Sale? La voluntad general y la voluntad específica. Bueno, déjame decirte que así yo lo entiendo. No quiero que vayas a decir, es que Moy dijo que hay 2 voluntades. No, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, nada más es una. Pero en su voluntad hay cosas que son de manera generalizada, y lo vas a encontrar precisamente en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Por favor. 1 Tesalonicenses, déjame llevo ahí, capítulo 4, versículo 7. 1 Tesalonicenses 4:7, y dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿A qué nos ha llamado? A la santificación. ¿Alguien me puede ayudar definiéndome la palabra santificación? Así es. Santificación significa apartado de, consagrado para. Sí, eso es la santificación. Si te juntas con gente que habla mal de las demás personas, pues si no quieres contaminarte, nada más haces esto, mira, te apartas y ya no te contaminas. Así de fácil. ¿Y sabes a qué Dios te invita? A santificarte. Pero la santificación es una decisión personal, no es una imposición. Oye, Moy, pues es que ya no quiero tomar, pero siempre que salgo de trabajar están mis amigos y me están invita a tomar. Pues tan fácil como que les digas, no, te apartes. ¿Por qué? Porque los amigos, no creo que los amigos tengan una pistola ahí amenazándote para que lo hagas. Oye, es que me están invitando a esto. Es una decisión de nomás, me aparto. ¿Para quién? Para agradar a aquel que me llamó por su gracia, para cumplir un objetivo. Entonces, un objetivo general para todos los creyentes e hijos de Dios es santificarse. Ese es un propósito. Caray, ya tengo un propósito en mi vida. Vaya, interesante, ¿no? Los que no tenían ningún propósito en mente en su vida, ese es uno de ellos. 1 Tesalonicenses 4:7, memorízatelo. Que Dios no te ha llamado a que seas una persona que viva iniquidad, en pecado e inmundicia, sino que vivas apartándote para Dios.
guardándote para Dios. Ese es uno de los propósitos en tu vida, así que lo puedes considerar por si lo quieres cumplir o llevar a cabo en tu vida. Es una voluntad de Dios generalizada. En Romanos 1:6, rápidamente, por favor. Romanos 1:6. Vámonos para atrás otra vez. Romanos. ¿Dónde están los romanos? En Roma, gracias. Es verdad, ¿no? ¿Dónde están los mexicanos? Ah, claro, y en Estados Unidos. Y dale con Estados Unidos. Tócalo, Señor, allá donde está. Gálatas 1:15. Sí dije 1:15, ¿verdad? Ah, ya ven, por andar preguntando dónde andaban los mexicanos. Romanos 1:6. ¿Cuántos están contentos? ¿Sí? Yo también estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Romanos 1:6, claro que sí. Y dice así: entre los cuales estáis también vosotros llamados ¿a qué? A ser de Jesucristo. Ok, si lees más arriba, ahí mismo también te vas a encontrar una voluntad de Dios específica. ¿Para quién fue? Para Pablo precisamente. Lo podemos leer, si quieren lo leemos desde el versículo 1. Y ahí vamos a sacar los dos. Pablo, siervo de Jesucristo, ¿qué? Llamado a ser apóstol. Eso se llama la voluntad de Dios específica. Un llamado específico. A Pablo lo llamó para ser apóstol. ¿A qué te llamó ser Dios? A ti. Profeta, pastor, evangelista, apóstol, maestro. ¿A qué nos llamó Dios? El ministerio significa servicio. Ministrar es servir. Entonces creo que todos aquí podemos servir. Dice la palabra en los evangelios que el que sirve es mayor que el que es servido. Entonces quiere decir que aquí todos pueden servir. El problema es de que no todos quieren atender a la convocatoria. Si fuera la convocatoria del gobierno donde, no, déjenlo, ya saben que, no, déjenlo. Si ustedes escuchan la convocatoria del gobierno de que las personas de 60 y más les van a dar un apoyo económico de 5,000 pesos al mes, ¿qué creen que se hacen los de 60 y más? Van al llamado. ¿Por qué? Porque mueve sus necesidades, sus inquietudes. Y cuando Dios nos llama, es increíble, pero no muchos les atrae esto. Cuando Dios nos convoca a servirle, a nadie le atrae mucho esto de servir, porque es más cómodo estar sentado en una silla y que te atiendan. Pero lo único que muestra eso es tu incapacidad de poder fungir en algo en tu vida. Pero por eso dicen por ahí que las personas que tienen mal carácter y mal genio, pues que no atienden una tienda o que no atienden un negocio, porque su carácter echa a perder todo. Porque a pesar de que ellos dan un servicio y les pagan por el servicio, ni siquiera tienen una buena actitud de hacerlo. Y como aquí no nos pagan económicamente, pues a muchos no les agrada la idea de trabajar y servir sin que te paguen, sin entender que como aquel que me llamó es el mismo que tiene cuidado de todas mis necesidades y de suplir todo lo que yo necesito conforme a sus riquezas en gloria, pues no me importa, yo le puedo servir y Él se va a encargar de prosperarme. Yo les dije que cuando me casé me dieron todos mis muebles. Lo único que hemos comprado es una lavadora. La cama ahí está, el colchón, la estufa, el refrigerador, la sala. Comedor no hemos comprado. Otra indirecta, por si alguien quiere sembrarnos un comedor nuevo, ahí está. La tabla y la del comedor ya están en la lista para que. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que Dios se va a encargar a mí de proveerme. Y el comedor no lo compro porque ni siquiera lo necesitamos. O sea, no se ocupa. Pero sí nos hace falta uno para que se vea la casa como más. Entonces, yo sé que si yo mañana le sirvo a Dios, quizá monetariamente nadie me va a estar dando el dinero. Pero este mismo pastor que yo les hablaba dice que ha viajado por todo el mundo, dice, y nunca ha puesto un peso de su bolsa. Dice, yo me puedo ir a Guatemala, dice, y levantamos una iglesia y me voy sin dinero y regreso con una iglesia levantada y no pasa nada. Porque Dios así opera. ¿A quiénes? En los que tienen su llamado. Entonces, leyendo en Romanos 1, versículo 1, Dios le dio un llamado a Pablo y fue ser apóstol. Y escucha bien la palabra que sigue: apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios.
apartados, escucha bien, apartados, yo te dije, somos apartados, que Él había prometido antes, ¿por quiénes? Por los profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, hablando Pablo del ministerio que estaba recibiendo, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Fíjate, dice por la obediencia a la fe, pero por algo más importante, que es lo que hace un verdadero servidor, el amor. Dice ahí, por amor de su nombre. ¿Vamos bien? Entonces, déjame te resumo rápidamente antes de concluir. Dios nos hace un llamado, y en Romanos 8 dice que somos llamados conforme a su propósito, el cual ya especificó para cada uno. Y hay dos propósitos, uno generalizado, que ya les di un ejemplo, que era el que pudiéramos participar en la mesa del Señor, el que pudiéramos santificarnos. Es un propósito que todos pueden cumplir. Y también leíamos que Dios le dio un propósito a Pablo, al que sea. Dios te dio a ti también ya uno. ¿Por qué? Porque te dio dones, te dio habilidades, te dio talentos, y eso los tienes que emplear para el servicio de los demás. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, la voluntad de Dios general, en la que todos están involucrados, es para todos los creyentes y es expresada directamente en su palabra. Aquí está. Pero la voluntad de Dios específica para cada uno es para aquellas personas de manera individual y personal, y nos ayuda esta a descubrir nuestros dones y nuestras capacidades. ¿Sale? Y es por eso que el enemigo, evidentemente, como ya sabe todo lo que Dios ya te dio, ¿sabes por qué lo sabe? Porque Él se sabe toda la Biblia. Le preguntas al diablo una cita y te la va a decir. Pregúntasela. Ay, así, ¿a poco sí le voy a hablar? No, bueno, es un decir, pero Él se la sabe. Entonces, como Él ya sabe lo que está escrito aquí, Él ya sabe que hay un propósito y un plan perfecto. Pero como Él ya está fuera de ese plan perfecto, y ayer lo decía la hermana, que Él odiaba la adoración, porque Él era el que se encargaba de adorar al Padre. Y yo cuando escuché eso dije, wow, yo sabía que Él adoraba antes, pero no me había preguntado por qué nos odiaba tanto a los adoradores. Y de repente cuando yo digo, odia a los adoradores, me acordé de Atalía, y Atalía quería destruir a todos los adoradores, a todos los descendientes de la casa real de David. Ah, interesante. Y Jezabel quería destruir a la palabra de Dios por medio de los profetas, que eran los que hablaban la palabra de Dios. Quería destruir la palabra y quería destruir la adoración. Ah, con razón Dios le dijo que destruyera a todos esos. ¿Qué dijiste, Moy? Que necesitas la palabra y la adoración para estar con el Señor en comunión. Eso quise decirte. Otra de las tareas generales está en Mateo 18, nada más apúntalo. Mateo 28, 19, que dice, id y hacer discípulos. Ese es otro propósito en tu vida. Ah, ya tienes dos propósitos en tu vida. Hermano, ¿me puedo repetir la cita? Sí, es Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Déjate lo leo rápidamente para que sepas de lo que te estoy diciendo. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Fíjate qué hermoso es esto, ¿no? Y lo mismo que hizo con Elías, con Jehú, lo vuelve a hacer aquí con nosotros. Nos da una orden de hacer algo, pero a la vez nos dice que Él va a estar con nosotros. Y a veces ustedes se preguntan, a veces cuando están orando, ay Señor, ¿por qué no estás conmigo? Ni te siento, ni te veo. Eso se llaman sentimientos. Pero la fe, como viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, entonces yo actúo conforme a lo que la palabra de Dios dice. Ya no si siento, ya no me importa si... No, aquí la palabra de Dios dice que tengo que hacer eso. Entonces, para los que no tenían un propósito en su vida, o que no sabían qué podían hacer hasta el día de hoy, tienen dos cosas. La primera,
que se aparten y se santifiquen para Dios. Eso es para todos, eso es para todos. Aquí nada es excluido de eso. Y la otra es de que vayan y prediquen la palabra y hagan discípulos. Pero aquí viene la parte más dolorosa, como cuando les pides la cuenta a alguien. Me traes la cuenta, por favor, después de que te comiste 20 tacos. La parte dolorosa aquí, para algunos, es de que eso va a implicar totalmente una entrega y una renuncia total a las cosas que a ti te gustan hacer. ¿Por qué? Porque Acab, te lo acabo de decir hace un momento, Acab renunció a lo de Dios por lo que su esposa le dijo que hiciera. Renunció a lo de Dios por él venderse y decir, bueno, si me dicen en el trabajo que voy a ganar 5,000 pesos más y me quedo otras 20 horas, pues yo creo que ahora sí la libramos, ¿no? Yo y mi descendencia. Entonces te vendes y ya no vienes a la iglesia, ya no escuchas la palabra, ya no eres formado, ya no eres instruido. Y de repente ves problemas en casa, en tu familia, en tus hijos, en la esposa, y dices, Señor, ¿y por qué me está pasando a mí esto? Y yo creo que la pregunta sería un poco absurda, porque en realidad lo que pasa en nuestra casa es por la decisión que nosotros tomamos, 100%. Y la decisión que Dios te pide que tomes es la que Él está enseñándote en tu palabra, en su palabra, para que hagas y vivas conforme Él lo dice. Entonces tienes que conocer tu llamado y tienes que entender primeramente cuál es. En segunda, tienes que saber quién te está llamando. ¿Quién te llama? Coppel, no les contestes. ¿Quién te llama? El jefe que quiere ascenderte de trabajo, contéstale, pásame la llamada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tus intereses. Entonces, si Dios te llama, lo primero que deberías decir es, ¿saben qué? Háganse un lado que les voy, déjenme contesto, déjame atiendo. Déjame poner atención a lo que me quieren pedir. Entonces, conocer tu llamado, entender quién te llama. La otra, ¿para qué te llama? Eso tienes que saberlo. ¿Para qué me llama Dios? Para no vivir en inmundicia, para vivir en santificación. Y por último, tienes que saber que ya fuiste predestinado a un llamado. Ya está. Todos ya fueron predestinados a un llamado. Según Jeremías capítulo 1 versículo 15, y me queda esa y otra cita más para concluir. Jeremías en su capítulo 1 está después de Isaías. Jeremías capítulo 1 en el versículo 5 dice algo que ya lo hemos leído en otros pasajes anteriormente. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Fíjate, o sea, todavía no eras nada, no eras creado. Y dice la palabra que Dios ya te había conocido. Dios ya conocía todo de ti. Di conmigo, Dios ya me conocía. Dios ya te conocía. Él antes que todos. En pocas palabras, Él te vio primero. Cuando vas a una tienda y ves que nada más es el último producto y 3 lo quieren, ¿quién se lo queda? Pues el que lo agandalla primero, el que lo ve primero. No, yo lo vi primero y te lo quieres quedar porque tú lo viste primero. Y Dios dice, yo te vi primero antes que todos. Es más, pues sí, antes que todos. O sea, tu mamá todavía ni te creaba, tu mamá todavía ni te tenías más, tu mamá todavía ni conocía a tu papá. Y Dios ya te conocía. Qué interesante, ¿no? Eso se llama presciencia de Dios, que Él conoce todo ya de antemano. Dice, y antes que nacieses, te santifiqué. La palabra santifiqué significa te aparté. O sea, Dios ya te apartó. ¿Sí estamos? ¿Alguien ha apartado algo en alguna tienda? Y dejas una garantía, ¿no? ¿Con cuánto te lo puedo apartar? Dame 50. Ahí te va. ¿Por qué lo apartas? Porque te interesa, porque te llama la atención, porque te gusta. Los que son así de pagar cash, pues mis respetos, ¿no? Pero los que apartan es porque les llamó la atención. Y Dios dije, yo ya te santifiqué, yo ya te aparté para que tengas un propósito y un llamado en específico.
El punto aquí, después de eso, aquí está el propósito de Jeremías. Dice, te di por profeta, ¿a quién? A las naciones. Propósito de Jeremías, profeta. Punto. ¿Cuál es el tuyo? Pues no sé. Dígame. Jeremías 1:5. Sí, Jeremías 1:5. El 15 dice, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Está bien, ahí queda también. Convoca, llamado, invita. Yo convoco a todas las familias. El núcleo más poderoso de la sociedad, y de acuerdo a la Biblia, se llama la familia. ¿Sí sabían? Una familia unida jamás será vencida, lo dice la porra tradicional. Pero ¿sabes por qué? Porque una familia unida en la palabra y fundamentada en la palabra, no hay cimiento que pueda ser doblado ni movido de ahí. Por eso dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque él sabía que los que no servían a Jehová los destruía el enemigo, se los tragaban, los mataban, los aniquilaban. Y decía Josué, pues si estoy viendo que allá pierdo, pues déjame, voy con el que siempre gana y con el que nunca pierde. Porque en el versículo 39, si no me equivoco, dice que Él nos dio la victoria. Ahorita se los voy a leer ese. Entonces, Dios te apartó, Dios te escogió desde antes de. En Segunda de Reyes, en el capítulo 10, en Segunda de Reyes, capítulo 10. Ya estamos acabando, venga. Segunda de Reyes, gloria a Dios, aleluya, amén. Te damos gracias, Padre, porque ya casi. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 29. Escucha bien esto, y es lo que yo les acababa de decir en un principio, que Jehú destruyó todo lo que Dios le dijo. Pero aquí está el problema de Jehú. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 29. Segunda de Reyes está después de Primera de Reyes. Y dice así, con todo eso, ¿qué es todo eso? Pues con todo el desastre que hizo Jehú contra todo el reinado de Acab. O sea, los destruyó, sirvientes, profetas, todo, no quedó nada. Dice, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Fíjate qué increíble, ¿no? Y más adelante dice Dios, pues mira, hiciste lo que te pedí, ya la hiciste, ya, ahora sí ya vete. Pero antes de que se fuera le dijo, nada más no hiciste otra cosa que debiste haber hecho. Y muchos van a cumplir nada más un llamado y un propósito, y pum, 1, 2, lo cumplen y se pierden. Lo cumplen y se van, y ya no vuelven jamás. Quizá alguien viene aquí y sirve en la iglesia y edifica en la iglesia, y no sé, dona todo el techo, ¿no? O dona toda la estructura, y de repente se va y se aparta y se va al mundo. Pues nada más, pues nomás cumplió ese propósito quizá. Levantar una iglesia para un pueblo que está aquí. Y quizás se puede ir al infierno esta persona. ¿Por qué? Porque Dios nada más invitó y Dios convoca, pero no nos obliga nunca. Jamás nos va a obligar. Entonces, ahora sí la última, ahora sí, promesa. Romanos 8 otra vez, vamos otra vez. Ay, me voy otra vez a Romanos 8. Romanos 8. Y déjenme les encuentro el versículo que les iba a decir. El 37. Romanos 8, 37. Pero para que entendamos el contexto, sube al 35. Habíamos leído este pasaje y decíamos que todas las cosas, que todos los que, o más bien los que sabemos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aquellos que tienen un propósito y que Dios ya nos conoció desde antes. Pero escucha bien, mira, cuando tú atiendas al llamado, y esta es mi conclusión de este día, cuando tú atiendas el llamado de Dios, cuando tú atiendes a la convocatoria de parte de Dios,
sucede lo siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta, ¿eh? La primera pregunta es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y mismo Pablo se contesta preguntándose: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús nos amó primero, nos amó con un propósito, para un llamado, y dice su palabra, te lo voy a decir de manera parafraseada: el que entiende y acepta el llamado de parte de Dios es más que vencedor en Cristo por medio de aquel que nos amó. Y quiero que te vayas a tu casa con eso en tu corazón.